La tensión en Venezuela se agudiza a unas horas de la toma de protesta de Nicolás Maduro para seguir al frente del país sudamericano. La oposición exige a gritos que el régimen termine, mientras que este hace oídos sordos. En una de estas protestas realizada en Caracas, la opositora María Corina Machado estuvo involucrada en un percance. Ocurrió al salir del mitin, su convoy fue interceptado. De acuerdo con el equipo de la opositora, un grupo la retuvo y la obligó a grabar varios videos. Estoy bien, estoy segura, me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. Maduro calificó de mentirosa a la opositora y negó que las autoridades estuvieran involucradas. Este no ha sido el único asedio. La noche del 8 de enero se reportó un nuevo apagón eléctrico en la zona donde vive la mamá de Corina Machado, por lo que ella denunció el acoso de las fuerzas de Nicolás Maduro. A ello se suma la denuncia de Edmundo González, quien indicó que su yerno fue secuestrado luego de dejar a sus hijos en la escuela. Edmundo es considerado como el ganador de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Sin embargo, Nicolás Maduro no reconoció este triunfo y sin mostrar las actas, se declaró el ganador. Edmundo se refugió en España ante las amenazas de posible detención por parte del régimen de Venezuela. Este viernes se espera que aparezca en Caracas para refutar la toma de posesión de Maduro y ser él quien se coloque la banda presidencial. El candidato opositor fue respaldado por la mayoría de los gobiernos de la región, incluidos Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica, así como Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que México generó polémica al enviar a una delegación para la toma de protesta de Maduro. En medio de ello, en varias ciudades del mundo se realizaron protestas contra Maduro, desde Madrid, pasando por la Ciudad de México hasta Buenos Aires. Desde hace 20 años, Venezuela reporta el mayor éxodo en la región, con casi 8 millones de migrantes. La mayoría buscaron refugio en Colombia, Brasil, Perú, Chile y Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro se mantiene con base en la represión, pero también con los recursos de la corrupción y el narcotráfico. El crimen organizado ha logrado consolidar una base en Venezuela que está construida sobre estructuras militares y de gobiernos chavistas. Se le llama el cártel de los soles, está integrado por funcionarios del más alto nivel de gobierno y del ejército venezolano, encabezados por el propio Maduro y sobre todo por Diosdado Cabello. Trabajan con grupos guerrilleros, con narcotraficantes colombianos y mexicanos. Estados Unidos ofrece por Maduro y Diosdado hasta $30 millones de recompensa. Esta es la historia. El jueves 26 de marzo de 2020, el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, presentó cargos criminales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por liderar una conspiración para el narcoterrorismo, para la importación de cocaína, por tenencia de armas y otros artefactos destructivos. The indictment of Nicolás Maduro and his co-defendants alleges a conspiracy involving an extremely violent terrorist organization known as the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC, and an effort to flood the United States with cocaine. De acuerdo con la acusación, la dictadura de Maduro apuntó deliberadamente a Estados Unidos con actividades de tráfico de drogas al permitir que aviones cargados con narcóticos despegaran rumbo a ese país desde bases militares venezolanas. Además, se ofreció una recompensa de hasta $15 millones para quien entregue información que lleve a la captura del dictador venezolano. La conspiración para el narcoterrorismo se conformó con el Cártel de los Soles, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y autoridades venezolanas. En total se presentaron cargos contra Nicolás Maduro y otras 14 personas en tribunales de Nueva York, Miami y Washington. Entre los altos dirigentes de la Venezuela chavista se encontraban Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Michael Moreno, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. El nombre del Cártel de los Soles proviene de los soles que llevan en sus uniformes los generales del ejército venezolano, lo que simboliza la participación de altos oficiales militares en las actividades ilícitas.
Sus actividades comenzaron en la década de los 90, pero ganó notoriedad debido a la crisis política y económica en Venezuela. Este cártel aprovecha el desorden y la corrupción dentro del Estado venezolano para fortalecer sus operaciones de narcotráfico, extendiendo sus redes de influencia dentro y fuera del país. Las actividades ilícitas del cártel de los soles también incluye lavado de dinero, extorsión y el tráfico de armas. Su operación se basa en la colaboración estrecha con grupos criminales, tanto en Latinoamérica como a nivel internacional, incluyendo guerrillas y organizaciones del narcotráfico, sobre todo en México y Colombia. Es por eso que la acentuada crisis económica y política en Venezuela ofrece un entorno propicio para que el cártel continúe su expansión y fortalecimiento. En noviembre de 2023, una investigación reveló que tras acabar con la industria petrolera y agrícola de Venezuela, el régimen chavista recurrió al narcotráfico para su financiamiento en medio de la grave crisis que vive el país. Estados Unidos no tomaba medidas como las anunciadas por William Barr contra Maduro desde 1989, cuando bajo el mandato de George Bush acusó al dictador Manuel Antonio Noriega de cargos de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas. Lo señaló de tener vínculos con el cártel de Medellín, encabezado entonces por Pablo Escobar. 10 meses después, bajo la operación Causa Justa, Estados Unidos invadió Panamá y acabó con el régimen dictatorial de Noriega. Sostén del régimen es, por una parte, la represión, eso es indudable, pero por otro es el recurso, el dinero que sale de estos negocios ilícitos, muchos de ellos, desde la compra de despensas hasta el dinero del narcotráfico. El dinero, además, está en paraísos fiscales, el dinero de Maduro, eso está comprobado, de Diosdado, de otros funcionarios, como han sido incautados en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en otros países, está hoy en países aliados del régimen de Maduro, sobre todo en Turquía, pero hay recursos también en Rusia y en Irán que se circulan a través de los mercados de esas naciones. En 2023, el opositor venezolano Leopoldo López advirtió que un engranaje internacional, compuesto por Rusia, China, Irán y Turquía, sostenían el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. Incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional ingresó a Venezuela a su lista gris debido a un informe del Fondo Monetario Internacional que concluyó que ese país experimentó una reducción grande y estadísticamente significativa de entradas de capital. Entre las preocupaciones se mencionó el riesgo de lavado de dinero asociados a la minería ilegal, lo que representaba una amenaza por el financiamiento del terrorismo, debido a que se detectó una estrecha alianza económica entre Caracas y Teherán. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos también investigó empresas que se encargarían de transportar en contenedores el dinero obtenido del narcotráfico para posteriormente depositarlo en bancos, varios de ellos sancionados por el gobierno estadounidense. Por su parte, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reveló detalles sobre el plan sistemático de la dictadura de Nicolás Maduro para rematar ilícitamente el oro de las reservas nacionales y financiar así al régimen. De acuerdo con la indagatoria, la conspiración financió al régimen de Maduro con hasta $1.000 millones en 2020, operación en la que también participaron entidades de Emiratos Árabes Unidos y Rusia. El ciclo de la venta ilícita del oro venezolano comenzaba en Moscú, desde donde partía un avión de la empresa Eurofei hacia el aeropuerto de Bamako, en Mali. Al mismo tiempo, una aeronave de Emiratos Árabes Unidos, cargado de dinero, aterrizaba también en Bamako, donde el efectivo era trasladado al avión de Eurofei. Desde Mali, el jet ruso volaba al aeropuerto internacional de Maiquetía, cerca de Caracas, donde descargaba el dinero en efectivo y se llevaba las reservas de oro de Venezuela a diferentes destinos. Gran parte del dinero que obtiene Nicolás Maduro y parte de su círculo cercano está en paraísos fiscales de países aliados a su régimen, sobre todo en Turquía, con quien apenas hace unas semanas firmó un convenio para explotar oro en el arco minero del Orinoco. Todo esto es parte de una red de corrupción en la que intervienen decenas de personas y empresas que viajan y mueven recursos por casi una treintena de países para que el dinero llegue finalmente a paraísos fiscales. Es gracias a estas operaciones ilegales como la dictadura de Nicolás Maduro se sostiene.
Intercambios ilícitos, narcotráfico, corrupción en compra de productos, comercialización ilegal del petróleo, además de varios esquemas que ideó el líder del chavismo para reprimir, cooptar y diseñar una estrategia donde el dinero siga fluyendo para sus intereses, mientras el pueblo venezolano sigue en la miseria. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Los negocios irregulares con México y otros países han empobrecido a la población y han hecho muy ricos a funcionarios venezolanos y también a empresarios mexicanos. Los negocios con petróleo y alimento triangulados muchas veces con Cuba han sido de lo más notorios y sospechosos y además de todo, por supuesto, son rentables. Era el año 2016, cuando el régimen venezolano lanzó el programa de los comités locales de abastecimiento y producción, conocido como CLAP. Consiste en la venta subsidiada de bolsas o cajas de alimentos que son entregados mensualmente a sectores de la población afines al gobierno. El programa fue encabezado por Freddy Bernal, un ex policía y exalcalde de Caracas, muy cercano a Hugo Chávez. Bernal también fue señalado como uno de los jefes de los grupos de autodefensa del chavismo y, según la DEA, es parte del Cártel de los Soles, una organización criminal integrada por narcotraficantes colombianos y exmiembros de las FARC y el ELN, y dirigida por funcionarios del gobierno de Maduro y mandos militares venezolanos. Desde hace años, el sector productivo de Venezuela está destrozado, sobre todo el agroalimentario, incapaz de poder, como proponía el régimen, ser siquiera autosuficiente con la población. Hoy, el 80% de la población está en situación de pobreza alimentaria. En ese contexto, para surtir a los CLAP, el régimen de Maduro decidió asociarse con un grupo de empresas para que desde diferentes países, entre ellos México, les enviaran los paquetes de comida lista para la distribución entre las bases sociales del chavismo. En los acuerdos participaron los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido. Esos personajes también operaban otro negocio, el del narcotráfico asociado con grupos provenientes de las FARC y el ELN. Pero no era solo droga o lavado de dinero, también esos grupos son sus aliados en el gobierno venezolano. Se involucraron ilegalmente en la minería. Y según denuncias presentadas por la oposición venezolana, Saab es el responsable de la exportación ilegal de oro y otros minerales como el coltal desde Venezuela. En 2018 fueron incautadas 46 barras de oro en Aruba, en un navío que se dirigía a Dubái, que fueron exportadas desde el ELN a través de una empresa de Saab. Saab también se enriqueció como proveedor de materiales para viviendas. El empresario acusado de ser prestanombres de Maduro recibió $159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero solo entregó productos por valor de $3 millones. Posteriormente, en el acuerdo con México, vendió alimentos a Venezuela por más de $200 millones. Los alimentos se revendieron posteriormente en Venezuela por un 112% mayor a su precio original. Según investigaciones de la DEA, algunas de las empresas que participan en el CLAP son las que se encargan de transportar el dinero obtenido de la venta de drogas proveniente de Colombia y que viaja de regreso en contenedores de las empresas desde y hacia Costa Rica. Las sospechas de este esquema de lavado de dinero venezolano iniciaron cuando un barco con contenedores destinados al CLAP hizo una escala en Puerto Limón, Costa Rica, en un muelle de la empresa estatal venezolana Alunasa, una comercializadora de aluminio. Según investigaciones de la DEA, esas escalas se repitieron y servían sobre todo para lavar dinero desde Costa Rica. El dinero es descargado en los muelles de Alunasa y se invierte vía bancos locales en los bancos Ebrofinance, Gazprom Bank y BTV, todos sancionados por el gobierno estadounidense.
Hay un caso que tuvo mucha resonancia internacional, pero que aquí fue prácticamente ignorado, en torno a la relación de México con Venezuela y el régimen iraní. Irán es uno de los más grandes socios de Maduro. Aquí ya se lo hemos contado, es la historia de un avión iraní reconvertido en venezolano, detenido en Argentina y finalmente incautado por Estados Unidos, que estuvo varias veces, varias ocasiones en México, tripulado por miembros de la Guardia Nacional Revolucionaria de Irán. Tuvo que pasar más de 1 año y 7 meses para que la trama del Boeing 747-300, que fue propiedad de la empresa iraní Mahar Air y que fue entregado a la venezolana Emtrasur, llegara a su desenlace con más preguntas que respuestas. La aeronave permanecía incautada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. Fue entregada por la justicia argentina a la estadounidense, que pidió en 2022 su decomiso. En todo este tiempo, la aeronave recibió mantenimiento por personal de Estados Unidos para que no perdiera su capacidad de vuelo. El avión, adaptado como carguero, fue retenido en Ezeiza en junio de 2022. Tuvo que aterrizar por falta de combustible y porque ningún aeropuerto se lo quiso proporcionar, debido a que la aeronave estaba boletinada por Estados Unidos por el supuesto uso para actividades terroristas internacionales. En la aeronave de la empresa Emtrasur, subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, viajaban 14 venezolanos y 5 ciudadanos iraníes, cuyos objetivos de viaje nunca se conocieron, aunque sigue la investigación por supuestos vínculos con las fuerzas Al-Quds de Irán. Pero la historia es más compleja. Antes de su último viaje, el avión iraní venezolano estuvo varios días en el aeropuerto de Querétaro, en México. Nunca se supo el motivo ni la carga que depositó y transportó. En Querétaro, con 20 tripulantes, 8 de ellos eran de la Guardia Revolucionaria iraní. La Guardia Revolucionaria iraní es como la parte de élite, tiene un grupo Quds, se llama, es la parte más dura del régimen iraní. Uno de estos tripulantes era familiar directo, era hermano del secretario de Política Interior de Irán. Era un avión boletinado tanto por las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos y de otros países, como por el Departamento del Tesoro, por pertenecer a los Quds, el grupo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, que es considerado un grupo terrorista. No solamente no tendría que haber aterrizado en México, y lo hizo en 2 ocasiones, no se le podría haber aprovisionado siquiera combustóleo. Eso es lo que establecen este tipo de normas. Estaba, insisto, boletinado este avión, por eso fue detenido después en Argentina y por eso otros países como Uruguay no lo quisieron reaprovisionar de combustóleo. Irán le vendió este avión a Venezuela y lo registraron en una empresa venezolana que también está boletinada por las mismas instancias, por el Departamento del Tesoro. Aterrizó en México en 2 ocasiones en el aeropuerto de Querétaro, pero además ahí permaneció varios días con una tripulación muy numerosa para un avión de carga. Estamos hablando de 20 personas, entre ellos 8 de la Guardia Revolucionaria iraní, cuando normalmente un avión de carga difícilmente lleva más de 3 tripulantes. Estuvieron varios días en México y no hay registro de lo que hicieron en las 2 visitas que realizaron a nuestro país. Como les decíamos, todos los tripulantes eran provenientes de Irán y de Venezuela. Y estaba en un momento, sigue en un gran momento la relación entre Irán y Venezuela, con temas petroleros, intercambios, una forma de los 2 países de romper el cerco que tienen o los bloqueos que tienen, pero además está en el contexto de la detención en Cabo Verde de uno de los principales operadores de Nicolás Maduro, que fue detenido precisamente cuando iba de Irán hacia Venezuela, fue detenido por los Estados Unidos porque está acusado de lavar dinero y de tener relaciones con grupos criminales. En otra historia,
otra investigación que tiene mucha relación con México. Era un avión enorme de carga, un avión de los más grandes que hay, que solamente estuvo días en México para transportar un pequeño cargamento de autopartes hacia Argentina. Un cargamento que cuando llegó a Argentina y fue decomisado el avión, nadie reclamó. No se sabe qué hicieron ni dónde estuvieron durante esos días los tripulantes del avión venezolano-iraní. Este avión tuvo muchos vuelos en apenas unas pocas semanas. En mayo tuvo 11 vuelos, en junio 3. Estuvo en Córdoba, Argentina, en 2 ocasiones. En Caracas, en Venezuela, en 5 ocasiones. En la isla de Aruba, que está muy cerca de la costa venezolana, 2 veces. En República Dominicana, otras 2. En Teherán, en Irán, en 4 ocasiones. En Ciudad del Este, mire, le voy a platicar, Ciudad del Este está en un triángulo limítrofe que forman Paraguay, Brasil y Argentina, que es algo así como el reino del contrabando y el tráfico de drogas entre esos 3 países. Drogas, armas y todo lo que a usted se le ocurra. Ahí estuvo 2 veces. Ahí, después de ese viaje, fue boletinado por el gobierno paraguayo, pero el avión logró partir supuestamente con destino a Aruba y se perdió de los radares. En Belgrado, en Serbia, estuvo en 2 ocasiones, en Moscú en 1 y en Querétaro 2 veces. Imagínese usted el recorrido que tuvo en apenas unas semanas ese avión que aquí pasó completamente desapercibido. El avión fue retenido por pedido de Estados Unidos en Argentina. Trató de repostar, de cargar combustóleo en Córdoba, no se lo permitieron. Trató de ir a Buenos Aires, no se lo permitieron. De ahí se fue muy cerca a Montevideo, Uruguay, tampoco le quiso Uruguay cargar combustóleo. Regresó a Buenos Aires, donde finalmente aterrizó y el avión fue decomisado y los pasajeros detenidos durante varias semanas. Los tripulantes ligados a la Guardia Revolucionaria iraní prendieron las alertas de las autoridades y se comprobó que el avión, supuestamente venezolano, le cambiaron la matrícula porque pertenecía a la Guardia iraní. La trama inquietó a Washington por la sociedad entre Venezuela e Irán y la relación de estos con grupos como Hamas y Hezbollah. Y mientras en México el caso pasó de largo, Venezuela calificó el hecho como un robo descarado, al violar de manera artera las normas que regulan la aeronáutica civil. Irán dijo que fue un acto ilegal y un robo, al tiempo que Estados Unidos continúa con su investigación. La conexión del régimen de Maduro con Irán pasaba por Alex Saab, quien fue detenido por Estados Unidos en un viaje donde hizo escala en Cabo Verde. Estuvo procesado en Miami y luego canjeado por prisioneros políticos de Maduro. Hoy está ya en Venezuela. Es Alex Saab Morán, uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ser prestanombres y tener relación con el narcotráfico. Es abogado y empresario en Barranquilla, Colombia, pero con orígenes libaneses. El 12 de junio del 2020 fue arrestado en Cabo Verde, en África. Su detención causó indignación del régimen chavista. En ese momento, Nicolás Maduro calificó el arresto de secuestro y dijo que Saab estaba en una misión diplomática. Incluso, tiempo atrás, le dio la nacionalidad venezolana y el título de embajador. Para octubre del 2021 fue extraditado a Miami, Florida, donde la justicia estadounidense buscaba procesarlo. Su extradición provocó que Venezuela abandonara la mesa de diálogo con la oposición que se realizaba en la Ciudad de México en ese momento, donde las 2 partes buscaban resolver su crisis política. Desde septiembre del 2021, el gobierno venezolano incluyó a Saab, aunque estuviera detenido, como integrante de su equipo negociador. Estados Unidos esperaba que la detención del empresario fuera el hilo conductor para llegar a los altos líderes del cártel de los soles. Las acusaciones en contra de Alex Saab eran por lavar hasta $350 millones que obtuvo a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Sin embargo, en diciembre del 2023, el gobierno de Estados Unidos tuvo que liberar al empresario Alex Saab. A cambio de ello, le dieron al menos 30 personas que permanecían presas en el país sudamericano, entre ellas 10 de origen estadounidense y 4 más involucrados con la campaña de la entonces candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado. Después de su liberación, Alex Saab llegó a Venezuela directamente al Palacio Presidencial de Miraflores, donde incluso fue recibido por Nicolás Maduro. Y bueno, la historia del régimen de Nicolás Maduro es la de la asociación con el narcotráfico, con el crimen organizado y con los peores regímenes autoritarios del mundo. No se puede explicar la existencia del gobierno de Maduro con la brutal crisis económica que tiene el país, con el aislamiento internacional con lo que cuenta, con las fortunas que tienen sus funcionarios, sin esa alianza con los grupos criminales por una parte y con los regímenes autoritarios por la otra. La pregunta es si como país, México, queremos estar de la mano con países como Irán, Rusia, Cuba, Nicaragua. Esos son los socios de Nicolás Maduro. Ese es el bando en el que México no puede ni quiere estar. Ya nos vamos, Vivian. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, de lunes a viernes nos vemos aquí en Todo Personal. Sueñe bonito, todos los días hay muchísima información y ya sabe que mucho análisis también aquí en Todo Personal. Descanse. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.